Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos de un tema fascinante, la oralidad y su impacto en la cultura y la educación. Exploraremos cómo las palabras habladas, las historias y las tradiciones orales han sido fundamentales en la formación de sociedad y cómo siguen influyendo en nuestra manera de aprender y de conectarnos. Para guiarnos en esta conversación, nos basaremos en las ideas del teórico Walter Wundt, quien dedicó su vida a estudiar la comunicación, la cultura y la relación entre la oralidad y la escritura. Para esto les contaré un poco de mi historia, de cómo la literatura y la oralidad han tenido un impacto en todas las etapas de mi vida. Este será un viaje corto, lleno de descubrimiento y de crecimiento personal. Aquí empieza este recorrido por algunos momentos de mi vida en los cuales la literatura ha estado presente y se ha manifestado de múltiples formas, siendo un elemento fundamental en mi vida, moldeando no solo mi amor por los libros, sino también mi crecimiento emocional, personal y hasta social. Más allá del disfrute de la lectura o de la preferencia por ciertos géneros literarios, la literatura se convirtió en una guía, en una herramienta que facilitó mi proceso de aprendizaje, dando un significado muy profundo a cada experiencia que viví y que continúo viviendo. En mi camino la lectura ha sido no solo un pasatiempo, sino una fuente de consuelo, de desarrollo personal. Es por esto que me emociona mucho compartir con ustedes mi experiencia a través de este podcast. Hablaré un poco de cómo el autor Walter Wundt menciona que la literatura es fundamental en la experiencia humana y nos permite disfrutar, aprender y crecer de distintos aspectos en nuestra vida. La literatura infantil, por ejemplo, él advierte que tiene unas raíces muy profundas con la tradición oral, y nuestra cultura colombiana está marcada por esto, por la oralidad de nuestras diferentes regiones, las historias que nos han acompañado por décadas. Así que esto conecta de manera muy directa con esta idea. Los cuentos de hadas y las fábulas que crecieron con algunos de ustedes o de nosotros nacieron de un contexto oral y son fundamentales para el desarrollo de la competencia literaria en los niños. Así que esta estructura repetitiva y esas fórmulas verbales como érase una vez son estrategias que no solo entretienen, sino que también refuerzan el aprendizaje a través de la memoria y la participación. Y así fue justamente mi primer acercamiento con la literatura, de alguna manera, cuando mi mamá desde la oralidad me narraba cuentos, historias que la acompañaron en su vida y que eran parte de su cultura. Mi mamá solo hizo hasta la mitad de primero de primaria y aunque la lectura no hizo parte de su vida, sí lo hizo la oralidad, y eran momentos llenos de mucha magia. En los momentos difíciles siempre estaba presente mi mamá con un cuento que me alivianaba un poco, ¿no? Historias de su vida que luego conectaba con algo de fantasía y que a mí me parecía fascinante. Esto creó entre nosotras una conexión tan especial que al día de hoy, cuando ella ya no hace parte de este mundo material y físico, se mantiene. Y esto me llevó a mí a desarrollar un profundo amor por la literatura, que se intensificó cuando aprendí a leer, abriéndome a un mundo lleno de posibilidades. Y esto es lo que indica el autor, Wundt, cuando dice que la oralidad nos invita a reconsiderar el valor que tiene la comunicación oral en la formación humana. En un mundo donde la alfabetización es predominante, Wundt nos recuerda que las culturas orales primarias, aquellas que dependen exclusivamente de la palabra hablada, también desarrollan complejas formas de transmitir conocimiento y de fortalecer los lazos comunitarios o los lazos sociales. Así que esto está ligado directamente al contexto inmediato de nuestras culturas y ofrece una
forma de comunicación profundamente personal. Y esto fue lo primero que marcó mi vida literaria, esa conexión profunda que generó la oralidad, la historia en mi mamá o con mi mamá. Soy la más joven entre mis 3 hermanos y la única mujer. Mi nacimiento, a pesar de las circunstancias económicas y sociales del momento, los primeros años estuvieron rodeados del amor de mi familia, pero las cosas se complicaron muchísimo durante el 5.º año de mi infancia, cuando mis padres se separan y empieza un conflicto gigantesco y me tocó enfrentar muchos desafíos difíciles a nivel emocional, y fue en estos primeros momentos donde llega este acercamiento ya con la lectura. Antes de cumplir los 6 años ya había aprendido a leer y a escribir, pues vivía de casa en casa de los vecinos y mientras mi mamá trabajaba, y en una de estas casas tenían muchísimos libros, así que yo me refugiaba en ellos por horas, inicialmente pasando las páginas y viendo las imágenes, luego repetía las historias que mi mamá me contaba, pero pasaba las páginas haciendo como si lo estuviese leyendo de los libros. Y luego esta misma señora que me cuidaba mientras mi mamá no estaba fue la que me enseñó a leer, pues al ver como mi interés y que vivía pegadita ahí a su biblioteca. A los 6 años ya fui escolarizada y mi ingreso a la escuela fue como abrir un cofre lleno de tesoros. Ya sabía leer y eso me ayudaría a descubrir un mundo de historias fascinantes. Así fue para mí aprender a leer y a escribir. Esto supuso el nacimiento de lo que sería una gran afición. La literatura se convirtió en mi aliada, exploré mundos imaginarios y realidades desconocidas, pero curiosamente la literatura infantil no era de mis favoritas, no me gustaba casi leer libros infantiles, me gustaban las novelas, artículos históricos, porque eran los libros que esta señora tenía en su casa y era lo que me gustaba. De hecho, el primer libro grande que leí fue La rebelión de las ratas. El libro lo trajo mi hermano por alguna razón a casa y yo lo empecé a leer a mi mamá, pues primero para mostrarle lo que ya había aprendido, que ya sabía leer, y de alguna manera era como retribuir lo que ella antes hacía por mí. Ella me contaba historias y ya era mi momento de leérselas. Entonces mientras ella llegaba del trabajo y en la noche planchaba ropa ajena, entonces yo me sentaba en la mesa ahí pegadita a leerle este libro que ella se lo disfrutó completamente, y fue como ese amor inicial por las novelas. Leí La rebelión de las ratas, Una mujer de 4 en conducta, Mientras llueve, El coronel no tiene quien le escriba, pero era yo creo que en el fondo, más que mi gusto literario, era el de mi mamá, y era el momento de esa conexión con ella, así que yo lo disfrutaba muchísimo. Así que esta etapa fue marcada por la lectura, me refugié mucho en ella, pero aún más cuando ya llegó a la adolescencia, porque allí me enfrento por primera vez a la sensación de soledad, a la ansiedad, a la inseguridad, a desafíos más grandes de los que vivía antes. Entonces me era muy difícil conectar socialmente, haciendo que me refugiara o que me sumergiera muchísimo más en los asuntos del colegio, y encontré un refugio en la lectura. Para mí era la oportunidad de alejarme un poco de la realidad cuando las cosas se ponían difíciles. Empecé a soñar con viajar por el mundo, quizás buscando lugares que me resultaran más seguros emocionalmente. Y así, con una maleta llena de sueños y un corazón lleno
esperanzas decidí irme del pueblo donde nací y me formé. En el año 98 apenas terminé mi secundaria, buscando como un futuro pues laboral. Empecé a estudiar una carrera técnica, pero aunque quería emprender un camino laboral, el sueño de viajar, de salir al mundo, estaba allí, estaba muy latente, y un día pues la decisión estaba tomada. Y justo antes de cumplir los 20 años me aventuré en un viaje que me llevaría a recorrer 17 países y a convertirme en una experta en clínicas deportivas caninas, que es mi profesión inicial. Así que imagínense la emoción de descubrir nuevos lugares, culturas y amigos en cada paso de mi camino. Lo más rico de todo es que estos amigos que llegaban a mi vida estaban ligados y conectados con la lectura, con la literatura, compartiendo lo que ya habíamos leído unos y otros, haciendo tertulias hasta el amanecer, y conociendo un poco de sus culturas, porque no era esa relación con latinos, sino con gente de los lugares donde yo llegaba. Al principio no fue sencillo, conocí a un gran número de personas de diferentes culturas, procedencias, y de quienes pude aprender muchísimo, me nutrí muchísimo. Desafortunadamente solo conservo contacto con media docena de ellos, los cuales se convirtieron en amigos cercanos y personas que me han acompañado hasta hoy. Pero, como en toda buena historia literaria, llega el nudo y empieza una búsqueda interior para entender las heridas que tenía en el alma y cómo sanarlas, porque al final siempre vivía de un lugar al otro, buscando quizás sanarme, pero no sabía cómo. Entonces, el gusto por las novelas, por la historia, cambió a libros de crecimiento personal, de espiritualidad, cómo sanar las emociones, gustos literarios que hoy conservo y que me apasionan. Y luego llega en este viaje el amor por la pedagogía y empezar a desenmarañar la historia, eh, pues que ya venía arrastrando, ¿no? Así que decidí embarcarme en una nueva aventura. Me fui a Asia a convertirme en una docente casi que empírica al inicio, en la ciudad de Muscat, capital de Omán. Fueron 7 años llenos de aprendizaje, donde continué la formación académica que había empezado en Estados Unidos, donde cada día fue una oportunidad de crecer y compartir conocimientos. En esta trayectoria, como aprendiz de docente y viajera, la literatura siguió siendo una compañera fiel. Todo esto me hizo consciente de la importancia de la oralidad y de cómo la lectura transforma y sana. Ahora, después de 23 años de estar girando por el mundo, aquí estoy de regreso a mi tierra natal, lista para enfrentar el próximo gran desafío. Y así llegué al día de hoy, septiembre de 2024, en un momento de mi vida en el que mi trayectoria profesional empieza a desarrollarse con gran propósito. A la vez afronto el que sin duda está siendo mi mayor proyecto, y es establecerme de nuevo en Colombia, conectar con mis raíces, terminar mi formación académica. Es como si estuviera a punto de escribir el libro que empecé, estuviera a punto, perdón, de terminar el libro que empecé a escribir hace muchos años. Así que espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo, porque la vida es una historia, es una novela, es una obra literaria en sí. Así que a divertirse y a leer con todo el corazón. Así lo define el autor al mencionar que la literatura y la oralidad no es solo un paso en la evolución de la comunicación, sino una dimensión permanente que sigue enriqueciendo la experiencia humana. Integrar la oralidad en la educación literaria no solo forma lectores competentes, sino personas capaces de conectar profundamente con su entorno, con su vida social, cultural, y claramente el reconocimiento de nosotros mismos.
Esto es lo que ha hecho en mí la oralidad, que fue el inicio y fue la conexión profunda con mi madre, y conexión que luego me lleva a los textos que luego salvan mi vida, textos que luego hacen que me apasione por lo que hoy hago. Eh, la literatura es sin duda una parte fundamental, central en mi vida. Así que a leer con el corazón y a conectar con cada línea desde el alma.